Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy es jueves 25, día de Nuestra Señora del Manejo en algunas instituciones del Estado. Y bueno, estamos a unos días de menos de un mes de la juramentación del, del nuevo periodo de Luis Abinader y Raquel Peña y el nuevo Congreso. El nuevo Congreso traerá trae una mochila cargada de compromisos. Está el afán reformista de Luis Abinader. Luis Abinader el reformador. Luis I de los Abinader del Líbano. Porque después de las elecciones del pasado mes de mayo, al parecer, el sentimiento imperial, el espíritu de grandeza, la megalomanía que a veces arropa, y aunque uno no lo vea muy evidente, no necesariamente a los presidentes, sino posiblemente a quienes les rodean, que llevan a afectar su círculo. Hay una teoría que habla sobre esa pérdida del contacto con la realidad que quienes ejercen el poder siempre llegan a ser víctimas por aquellos de quienes se rodea y aquellos que llevan a irlo apartando de la realidad, buscando ellos para beneficio propio ese alejamiento y contacto con la realidad. No sé qué tan cerca o lejos está el actual presidente. Yo creo que es cuestión de tiempo, así como mucho nos sorprendió que saliera más competente de lo que parecía en la campaña del 2020 y que el barco no ha naufragado, aunque las cosas no anden color de rosa, pero debemos de reconocer que las cosas no andan tampoco muy difíciles, aunque muchas cuestiones se han deteriorado. Con el asunto del teatro, ayer la cohorte de lambiscones, que muchos se comportan como tal. Escuché a Susana Gotró en la Z101 señalar que más que un capricho porque vienen muchos invitados, de mover al Teatro Nacional la juramentación del gobierno, y yo que soy un tipo cabaloso y recuerdo aquel espectáculo montado en Venezuela en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez en 1989, y que después de ese episodio nadie más en Venezuela ha intentado salir del Palacio del Congreso, de la Asamblea Nacional o como se llame en Venezuela, a juramentarse en otro sitio. Y pues ayer los serviles diputados y senadores se reunieron en la Asamblea Nacional y decidieron pues autorizar el traslado de la sede de la juramentación y de la Asamblea Nacional al teatro. Y Susana dice que hay una serie de unas remodelaciones que no se completaron a tiempo. Pero si estaban reunidos ayer, posiblemente hay gran parte de esas obras en ese salón que están completadas. Ciertamente estamos viviendo tiempos interesantísimos y todo lo que esto trae. También ayer veía yo a un comentario de el comentarista hijo del extinto, el que me excurse, Ernesto Jiménez, en el Rumbo de la Tarde, donde él presentaba una postura crítica frente a las declaraciones dadas por el ministro de Educación, que decía que los estudiantes haitianos aquí no son tantos como la gente dice. Y refiriéndose a estadísticas propias suministradas por el mismo ministerio, comparaba los datos de 2009 con los del 2023-2024. Hablamos de que en el 2009 la cantidad de estudiantes haitianos en las escuelas dominicanas no llegaban a 30,000. Hoy andan por encima
de los 200.000 según los propios datos, y es un aumento en 15 años de un 600%. La educación puede buscar manipular, puede buscar señalar que esto no es verdad, que etcétera. Pero uno que vive contacto con el día a día y con la realidad sabe, y no es que no se le permita a quienes están aquí en la República Dominicana tener acceso a la educación. Yo estoy plenamente de acuerdo. Pero yo creo que el desorden debe de ser con orden. Y en ese desorden ordenado debemos de establecer quiénes deben de tener prioridad o quiénes deben de garantizársele los espacios en las escuelas dominicanas. O si las escuelas dominicanas van a crear cupos, etcétera, o el que primero llegue, lo que sea. Pero lo cierto es que si ya un niño está inscrito este año en una escuela, no veo sentido de que el año que viene no se le garantice ese mismo cupo en esa misma escuela a ese niño si no se va a mudar, si los padres no pretenden moverlo a un colegio, si no pretenden ellos irse del país y haya que estar todos los años en una constante batalla. Yo recuerdo en mis años de escuela que los cupos se garantizaban, pero se tenía que dar una reinscripción, o sea, ir y confirmar si para el año que viene mi hijo va a continuar en el próximo grado, si pasa, y había en escuela, en mi época, que si se quemaba el estudiante no garantizaban el cupo. Tenía el estudiante que cumplir con unos requisitos. Todo eso fue eliminado en los últimos 20 y pico de años. No sé si para bien o para mal, pero se cambió. Lo cierto es que el tema de la cantidad de haitianos en las escuelas públicas es un tema que va a seguir generando ruido, le continuará generando ruido al gobierno. El gobierno ha ido cediendo y el Estado dominicano ha ido cediendo, este gobierno sobre todo, pero no es algo que comenzó en este gobierno, esto viene del gobierno de Danilo, porque fue en el gobierno de Danilo Medina, en la gestión de los últimos 2 ministros de Educación, donde aquí inclusive en zonas donde hay mucha concentración haitiana, se impartía clases de creol a estudiantes dominicanos. Si no, averigüen por la zona de La Toronja, la zona de los politécnicos que están por San Isidro, esa zona por ahí, si esto no viene ocurriendo hace más de 10 años en las escuelas públicas dominicanas. El problema de los cupos, etcétera, no lo estoy minimizando. Lo que no se ve es una intención de resolverlo. Ya pasando a Estados Unidos, ayer Biden dio un discurso a Estados Unidos para explicar la razón por la que él ha renunciado a la candidatura. Lo que Biden pueda decir o no, para algunos, por ejemplo yo, me llena sin cuidado. Porque después del 2020 y a partir de enero del 2021, tal vez producto de la misma borrachera, de la exhibición, de manipulación, de manejo de la mente colectiva, etcétera, en Estados Unidos, fuimos testigos de un comportamiento por parte de quienes ganaron o pudieron ganar o lograron ganar las elecciones del 2020 en Estados Unidos y en otros países vimos un giro en el comportamiento del liderazgo político, que por acá también se vieron algunos chinazos, pero eso sí me ha generado a mi curiosidad. No sé qué llevó al gobierno dominicano y al presidente Abinader en febrero 16, 2022 a cambiar de tono de manera abrupta de un día para otro cuando levantó todas las restricciones y que hizo patalear a muchos vacunofílicos que veían, que convirtieron el tema de inyectarse o no como un tema ideológico, un tema político y un tema de superioridad moral. Esto en Estados Unidos obviamente vino contagiado, vino efecto de lo que ya venía pasando desde un año antes con el tema de los encierros y de la forma que esto se fue imponiendo a partir
de unas operaciones psicológicas a través de la opinión pública, una manipulación de la información y una inducción al pánico a través de los medios y de la deshumanización de aquellos que por una cuestión natural no querían ni medicarse, ni querían estar encerrados, querían seguir con sus vidas, creían en la libertad y en la determinación de cuidarse, ellos a partir de su propio criterio. Y esto uno lo vio en Estados Unidos, que fue drásticamente absurdo. Y eso se manifestó más a partir de enero 20 del año 2021. Y Biden, a mí me dio la impresión, por el tono de su discurso, a partir de enero de 2020, el cambio, la dirección en cuanto a sus posturas, la dirección a la que se dirigían, que algo no andaba bien con este caballero. Algo no me cuadra con este viejo, decía yo, porque es que no es el Biden que yo vi entre el 2008 y el 2016, o el Biden que recordamos algunos que veíamos con frecuencia en la televisión hacer planteamientos completamente, con mucha preclaridad tal vez si le aplica a Biden, pero sabiendo que fue un político de una larguísima data y que ahí están los registros de sus participaciones en muchísimos debates. Yo veía, no me parecía que fueran decisiones o que fueran acciones llevadas a cabo por Joe Biden. Y ayer él se presenta ante Estados Unidos y la opinión pública y los medios quieren o han querido convertir a los ojos de todo el mundo que Biden es una especie como de un gran mártir que ha tomado una decisión para buscar el más apto, y en parte eso ha obedecido su renuncia, para que le sustituyan la boleta porque hay un peligro terrible, ominoso, de que la democracia más poderosa del mundo, si lo es, sucumba. Y en un discurso donde no da mayores explicaciones de qué lo motivaron a renunciar como candidato, por qué no puede ser candidato. Y dice el argumento en parte de que vengan manos más jóvenes a tomar la antorcha y que sean los jóvenes los más jóvenes los que eleven su voz. Tratando de cambiar el discurso, porque en parte el discurso del otro bando era que la edad de Biden era un problema y que no tenía condiciones. Sí, posiblemente los 81 años de Biden sean un problema, en parte, pero no por los 81 años, sino porque desde el año 2019, desde antes de tener 81 años, ya Biden venía presentando problemas serios de salud, producto de un deterioro mental que en parte se debe a su salud, derivado de su edad. Pero del otro lado, con 78 años podemos ser honestos y decir que no vemos el mismo problema que vimos desde el año 2019. Y habla que su sacrificio es demasiado grande y los medios lo quieren pintar como un tipo de héroe para que pensemos en esta repetición coordinada del equipo coordinado de propaganda mediática, voluntaria e involuntaria, por falta de pensamiento crítico o por sesgo de preferencia política, hacer pensar que este hombre es un mártir que se ha sacrificado y ha sacrificado sus aspiraciones para cederle a alguien más apto que él y con mejores condiciones. Digo, creer ese cuento sin analizar objetivamente el sujeto en el que se ha volcado toda la opinión pública a querer levantar sobre sus hombros para convertirla en la alternativa política al otro bando, al peligro, al dictador, al hijo del Averno, al más malo de los políticos que posiblemente haya existido en la historia de la humanidad. Es eso lo que quieren construir en el imaginario colectivo y mucha gente lo cree y mucha gente puede pensarlo. Pero no, esto no tiene que ver con democracia, ni con salvar democracia, ni con una nueva generación. Trata de un grupo poderoso que tiene el control del establishment, que controla y que forman parte del establishment político, económico, social,
armamentístico y bélico en Estados Unidos, que se siente mejor representado y más seguro con alguien que ellos puedan manipular, con alguien que sea de su acera, que arriesgarse con un tipo que posiblemente no entre en todas las dinámicas que ellos buscan pues llevar a cabo. Y eso es posible. Y como Biden era un hombre que a todas luces venía perdiendo de manera drástica frente a Donald Trump en todos los escenarios, y lo del 27 de enero fue simplemente el plan para sacarlo del juego, 27 de junio corrió, se dio así y no resistió. Porque a Biden se lo dijeron en privado y esos varias fuentes lo han confirmado. La élite más poderosa del partido le dijo, dentro de ellos Nancy Pelosi, hay una forma por las buenas de irte, pero también tenemos la mala. De ti depende. Entonces, es importante que sepamos que ayer vimos a un hombre profundamente humillado, profundamente reducido, supuestamente el hombre más poderoso del mundo, reducido por una manada de poderosos que le dijeron: tú no eres útil porque tú no tienes la posibilidad. Con esta tipa posiblemente podemos hacer más que contigo, no por sus condiciones, sino por nuestras habilidades. Y esa posiblemente es la verdad detrás de todo esto. Nos vemos en un próximo video.